voy a subir, iba a entrar y digo, no, también no. Y dice, bueno, ¿qué es broma? Y digo, no, que verdad, que no entra. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy tengo el inmenso honor de clausurar esta jornada, este encuentro en La Paz, presentando a la compañera Sira Rego, europarlamentaria y vicepresidenta del Grupo de la Izquierda de ENF en el Parlamento Europeo. Un aplauso para la compañera que viene muy bien. En La Paz han vuelto a demostrar la fuerza y el ímpetu de Izquierda Unida de Sanlúcar de Barrameda como organización, y quiero dar las gracias a todas las compañeras y a los compañeros que durante esta semana han trabajado duro para que todo saliera a la perfección, porque este es el cuarto encuentro y la verdad que la militancia siempre responde, por lo menos la de Izquierda Unida de Sanlúcar de Barrameda. Sois el músculo además que mueve esta organización, y gracias también a Ernesto Alba, que nos acompañó el primer día de los encuentros, a Juan Romeo, a Isma Ortega y a Sira Rego por su participación como ponente en esta jornada que celebramos desde hace más de 40 años todos los jueves de julio. Y gracias a todos y a todos los asistentes que habéis venido, porque cada jueves habéis llenado este Centro Cultural de la Victoria. Son mis primeros encuentros en La Paz como alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda y, como comprenderéis, pues es un momento lleno de emoción. Además, estoy encantada de poder cerrar este día con Sira y este ciclo presentando además a esta gran invitada, de nuestra compañera europarlamentaria en esta tarde. Sira Rego es portavoz de Izquierda Unida y responsable de acción externa en Izquierda Unida. Ya he comentado que ella es una de las figuras destacadas dentro del Parlamento Europeo, donde ocupa la vicepresidencia del Grupo de la Izquierda, donde se inserta nuestra organización de Izquierda Unida. En el Parlamento Europeo se ha revelado como una firme defensora por la igualdad de oportunidades, de la lucha contra el cambio climático y perseveración del medio natural, de la necesidad de las clases más pudientes para que paguen más en un sistema tributario más progresivo y más justo. También ha denunciado las gravísimas consecuencias de la crisis migratoria, que nunca cesa en el Mediterráneo, o se ha preocupado de llevar al Parlamento Europeo temas que nos tocan muy de cerca en Sanlúcar de Barrameda, como es la gestión de los recursos hídricos o el aumento de los costes de la vida. En definitiva, se ha preocupado por todas las temáticas sociales que nos atañen, defendiendo en Europa las conquistas sociales del gobierno de coalición y denunciando la vulneración de los derechos humanos. En estos años de europarlamentaria, nuestra invitada ha hablado especialmente de los retos que plantea la crisis ecosocial, que es de lo que hoy nos viene a hablar a nosotros y a nosotras. Hablar de crisis ecosocial es hablar de una crisis sistémica y transversal causada por el modelo neoliberal en lo social y en lo económico. El neoliberalismo es el que ha producido esta catástrofe ecológica a la que nos enfrentamos, como el dato del 71% de las emisiones de dióxido de carbono que han sido producidas por 100 empresas privadas desde 1988. Pero este sistema también ha acomodado una cultura social, política y emocional que ha sido cómplice. Debemos de transformarlo, y para eso estamos en política, para poder transformar. Debemos generar un nuevo paradigma donde la prioridad sea la habitabilidad, donde se reduzca el sufrimiento humano y las desigualdades, donde la economía se comprometa con nuestro bienestar y con la regeneración de la naturaleza. De forma inmediata debemos mitigar esta crisis ecosocial que estamos sufriendo y dotar a nuestras comunidades de resiliencia, que es una manera de resistir a las crisis que se nos avecina, como las que hemos sufrido hace un par de años. Y lo que tenemos que hacer desde lo local y desde arriba hacia lo supranacional es donde tenemos que trabajar, siempre desde abajo para subirlo arriba. No nos faltan razones para esto, sin embargo todavía es necesario construir un proyecto transformativo que genere mayoría de cambio. Y para finalizar, creo que ya no hay soluciones parciales a ninguno de los problemas de nuestro tiempo. Es por eso y por lo que siempre hablamos de justicia ecológica, y debemos hablar también de justicia social, porque una cosa está ligada a la otra, y que cuando hablamos de transición verde, pues también debemos hablar de transiciones políticas, económicas y sociales. En definitiva, tenemos que construir juntos y juntas esta alternativa que necesitamos. Y por mi parte no tengo nada más que añadir, os dejo con Sira, que estoy segura que nos va a iluminar este encuentro para finalizar estos encuentros de esta jornada. Y además, pues agradecida, Sira, de compartir con nosotros y con nosotras estos encuentros en La Paz, y agradecida por venir a Sanlúcar de Barrameda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que, en primer lugar, agradecer la invitación. Vaya maravilla de ciudad. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras de Izquierda Unida.
Vaya trabajazo habéis hecho, es un lujo. Yo no me esperaba encontrarme un espacio tan bonito, con todo tan bien organizado, con tanta presencia de gente que estáis aquí. La verdad es que es un placer compartir este rato con vosotras y mi agradecimiento por delante, como os decía. Y luego, por supuesto, pues aprovechar para felicitar y dar la enhorabuena a Carmen, ¿no? Estábamos hablando hace un ratito, tomando un café. La verdad es que es un orgullo venir a una ciudad que está gobernada por una mujer. Ahora, una mujer de las nuestras, una mujer valiente, una mujer audaz que se ha peleado en los barrios y que yo creo que va a traer muchísima luz y muchísimo bienestar a esta ciudad. Y es un lujo estar aquí con ella esta tarde y con todas vosotras. La verdad es que no me esperaba tener tantísima gente para hablar de un tema que no deja de ser un tema un poco árido. Yo creo que ha introducido muy bien Carmen la cuestión, ¿no? Es un tema en el que estamos trabajando mucho en Izquierda Unida. Alberto Garzón, nuestro coordinador federal, está escribiendo mucho. Sabéis que es una persona que yo digo que es uno de los grandes pensadores de nuestro momento. Está haciendo grandes aportaciones intelectuales en términos de pensamiento estratégico sobre cuestiones de cambio climático, de crecentismo y demás. Ha escrito mucho últimamente y es un tema que nos atraviesa y nos preocupa muchísimo, y aunque parezca árido, parezca arduo, creemos que es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, que atraviesa prácticamente todo lo que sucede en nuestro tiempo, en términos políticos, en términos sociales, etc. Hablamos de crisis ecosocial, lo situaba bien Carmen, como una crisis que, por supuesto, tiene indicadores o tiene elementos que tienen que ver con cosas que yo creo que a todos nos suenan, que tienen que ver con elementos vinculados a la cuestión ambiental, a la crisis de biodiversidad, al cambio climático, por supuesto, a la pérdida de especies, a la pérdida masiva de especies. La pandemia también podríamos decir que está vinculada a la cuestión de la crisis ecosocial, precisamente por la pérdida de biodiversidad y lo que ha supuesto un virus y cómo nos ha afectado en términos globales al planeta. Procesos neocoloniales que tienen que ver también con el extractivismo, con el expolio de recursos en los países del sur para sostener hábitos de vida y hábitos de consumo en países del norte. Yo creo que esto la gente comprometida de izquierdas sabe también de qué hablo. La contaminación, la concentración de riqueza también. Es decir, hablamos de la crisis ecosocial no solamente en términos de crisis climática, que por supuesto, de elementos que vinculan a efectos sobre el planeta, sino también a cuestiones que tienen derivadas sociales, que tienen derivadas políticas y que tienen derivadas económicas. Y yo creo que esto es lo interesante de cuando definimos la cuestión de la crisis ecosocial y la propuesta que os hago de que debatamos hoy, ¿no? En torno a esta dimensión múltiple que tiene una crisis que yo creo que es necesario que debatamos en la izquierda, que afrontemos colectivamente y a la que vayamos poniendo remedio. Y fijaos, no solamente en términos estratégicos o generalistas, sino que seamos capaces también en lo local de dar respuestas a la crisis ecosocial. Por ejemplo, uno de los elementos que para mí son también interesantes y que atraviesa la crisis ecosocial es esto que está pasando también con la economía en nuestros días, ¿no? La concentración de riqueza que está provocando, por ejemplo, la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo y cómo está afectando esto a las hipotecas, los beneficios extraordinarios que están sacando los oligopolios con este asunto de la subida de los precios de la energía. Esto nos afecta a todos y a todas en nuestras casas, ¿no? El aumento del precio de la luz. ¿Y quién se está enriqueciendo con el aumento del precio de la luz? Y sobre todo en un momento y en un contexto global en el que además hay una guerra, ¿no? Esto tiene que ver también con conversaciones, un encuentro en la paz, es decir, la crisis ecosocial, por tanto, vinculada también a la cuestión de la paz, de las guerras por el control de los recursos cada vez más escasos en el planeta. Por tanto, nosotros lo que decimos o lo que planteamos desde Izquierda Unida es que la crisis ecosocial es una crisis de mirada amplia que tiene muchos efectos y que necesariamente desde la izquierda tenemos que abordar, tenemos que analizar, porque necesitamos también plantear soluciones y tenemos que plantear también modelos de organización social y política para afrontarla, porque nos parece absolutamente fundamental. Y la crisis ecosocial está trayendo además una serie de efectos y una serie de impactos que, como os decía, tienen efecto, por supuesto, en lo local, como no. Estamos viendo, por ejemplo, los incendios que estamos teniendo ahora, que están asolando muchos lugares del sur de Europa, en Grecia, en Italia, nos afectan también, por ejemplo, en España. Tenemos problemas asociados, por ejemplo, a las grandes sequías, la gran sequía que estamos sufriendo estos últimos meses en España, el problema asociado con Doñana, que yo creo que a todas las personas que vivís aquí pues lo conocéis perfectamente, y por tanto también a cómo hacemos y a cómo nos planteamos la política para afrontar todos estos retos, porque yo creo que si una cosa nos caracteriza a las gentes de izquierdas
es que analizamos el contexto, pero planteamos también soluciones para que las soluciones sean justas y sean equitativas, no simplemente dar soluciones como un carpetazo, sino cómo hacer las cosas, cómo plantear las cosas para que sean hechas y sean gestionadas y solucionadas con una perspectiva justa y con una perspectiva que nos dé una salida colectiva a todos y a todas, ¿no? Además, yo creo que esta sensación que está instalando esta crisis multidimensional está generando también una sensación de miedo y de incertidumbre para la mayoría social trabajadora, para la mayoría de la gente. Más allá de la capacidad, o más allá de que evidentemente pues sí, haya mucha gente que a nivel intelectual esté haciendo grandes análisis o que haga grandes estudios en torno a los impactos de la crisis climática, de las crisis económicas, etcétera, es cierto, y yo creo que a todos nos pasa, que hay una sensación, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de un cierto miedo, de una cierta incertidumbre acerca del futuro. Esto es una cuestión legítima, ¿no?, que ha pasado en todas las generaciones, el tener que trabajarte un futuro, el tener que estudiar, labrarte un perfil para poder salir adelante. Esto puede ser, una parte puede ser lógica, pero es verdad que en este momento de la historia, el hecho de que nos estamos enfrentando a esta cuestión de la crisis climática, a este cambio de paradigma que supone el cambio climático, que estemos viendo cada vez episodios más extremos, con temperaturas más extremas, el fenómeno de la sequía, el fenómeno de la escasez de recursos, etc., también está generando un sentido común entre la gente joven acerca de del futuro, de la precariedad del futuro. Está generando también una sensación, yo creo que de miedo y de incertidumbre, que yo creo que socialmente estaréis de acuerdo conmigo en que es una percepción generalizada. Y os cuento esto porque esta sensación de miedo y de incertidumbre generalizada, en Europa, por ejemplo, vemos que está trayendo un fenómeno que tiene que ver también con el auge de la extrema derecha. A menudo nos preguntamos que cómo es posible, ¿no?, esto del auge de la extrema derecha. Estamos viendo que en muchos países europeos, en cada vez más países europeos, llegan gobiernos de extrema derecha que pactan con la derecha en algunos casos o que gobiernan directamente, países como Polonia y Hungría, en los que la presencia de la extrema derecha es enorme, llevan ya años de gobierno, llevan años demoliendo las estructuras democráticas, llevan años con una hoja de ruta que cada vez limita más los derechos de las personas, de muchísimos colectivos, de las mujeres, de las personas LGTBI, de las personas migrantes, de los trabajadores y de las trabajadoras, y que cada vez están más instalados y más reforzados, ¿no? Afortunadamente hemos tenido unas elecciones hace apenas unos días en nuestro país. La derecha y la extrema derecha han sido derrotadas en nuestro país. Yo creo que esto es una gran noticia porque nos estamos situando como un polo democrático dentro de Europa y yo creo que esto es, insisto, una gran noticia. Y fijaos que yo creo que uno de los elementos es que hemos sabido... ¿Se me escucha mal? Ahora no. Perdonad, es que yo me oigo con un poco de eco, pero si me veis mejor el resto, vale, me quedo así. Y como os decía, yo creo que esta sensación de miedo, de incertidumbre que dan determinados escenarios viene de la mano también del auge de este momento reaccionario, de este momento, de esta ola reaccionaria, que sí que de alguna manera viene a dar una serie de respuestas a este momento de incertidumbre. Yo creo que despliegan sus propias certezas con dispositivos bastante exitosos que tienen que ver con el refuerzo de narrativas basadas en bulos, agitando el odio, planteando un modelo social de vuelta al pasado, un modelo de seguridad y control que se basa fundamentalmente en la militarización y en la restricción de libertades. Son negacionistas de los derechos, negacionistas del cambio climático. Una agenda reaccionaria, una agenda que viene por parte de la extrema derecha y que os decía que vemos que cada vez tiene más fuerza en Europa, lamentablemente, aunque aquí afortunadamente hemos sabido parar, y que precisamente lo que pone en el centro es una cuestión fundamental que tiene que ver con el mapa de los derechos humanos, con el cuestionamiento de los derechos humanos. Por eso no es casual que la extrema derecha niegue derechos fundamentales, por ejemplo, a las mujeres, que tenga este ataque perpetrado constantemente, por ejemplo, contra el feminismo, contra el avance de las mujeres, de los derechos de las mujeres, de las personas LGTBI, contra los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Lo que vemos en Europa, con el afianzamiento de la extrema derecha, con gobiernos como Hungría y Polonia, que tienen hojas de ruta similares, que tienen hojas de ruta negacionistas del cambio climático y de los derechos, es que están instalando un nuevo sentido común entre la población europea, en esos países. Un cambio de sentido común en el que están diciéndonos que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Es decir, frente a un escenario complicado en el que se plantea que bueno, puede haber un futuro incierto con todos estos elementos que os comentaba de la crisis ecosocial, la extrema derecha viene a plantear un escenario en el que dice, bueno, pues si no hay recursos para todas, si hay un futuro de incertidumbre, vamos a dibujar un escenario en el que digamos que hay gente que sí tendrá derecho a acceder a los pocos recursos que hay y que hay un montón de gente que no va a tener derechos a poder acceder a estos recursos que hay. Esto tiene que ver mucho con una batalla cultural, con una batalla de ideas que la extrema derecha da muy bien en muchos lugares. Da muy bien, como os decía, con dispositivos similares que tienen que ver con la comunicación política, que tienen que ver con los bulos, que tienen que ver con la desinformación, que tienen que ver con el ataque a determinados colectivos y que van instalando un sentido diferente en el que parece que ya es aceptable que haya gente que tenga derechos y que haya gente que tenga unos poquitos derechos menos. Y claro, no es casual, por ejemplo, que la derecha en nuestro país le esté comprando la agenda también a la extrema derecha en nuestro país. Lo hemos visto por parte del Partido Popular, por ejemplo, que el señor Feijóo salga diciendo pues, que un maltratador tampoco es tan maltratador, ¿no? O que era un maltratador a ratos, ¿no? Todo esto, que parece un chascarrillo de la derecha y de la extrema derecha, al final lo que termina construyendo es ese sentido común del que os hablaba, en el que parece natural que haya gente que tenga derechos de primer nivel y haya gente, las mujeres concretamente, que tengamos derechos de segundo nivel y que seamos ciudadanas de segunda. Y todo esto es lo que construye, como os decía antes, estos dispositivos en los que haya ciudadanía de primera y de segunda parece que tenga sentido en un mundo cada vez más reducido, con menos y escasos recursos, en los que va a haber como un plantel de primera y un plantel de segunda para acceder a estos recursos. Y yo creo que aquí la izquierda tiene un reto gigantesco. Tiene un reto gigantesco que yo creo que en estas elecciones hemos sido capaces de responder, yo diría que con acierto, poniendo un elemento a mi juicio central en la campaña, que tiene que ver con la defensa del Estado social y la defensa de los derechos para todos y todas. Y fijaos que esto también es batalla cultural y batalla ideológica, es decir, es batalla de las ideas. No solamente es un programa político en el que defendemos que tiene que haber un programa social, porque para hacer frente a los retos también del cambio climático es importante hacerlo con una dimensión de clase, porque el cambio climático no nos afecta, por ejemplo, de manera igual. La crisis ecosocial no nos afecta de manera igual. Yo creo que esto es evidente. Es evidente que ante la crisis ecosocial, que además está provocada por, lo decía Carmen además en su introducción, por un pequeño porcentaje de personas con muchos recursos, afecta, sin embargo, de manera asimétrica a la mayoría social trabajadora. Es decir, por ejemplo, ante una ola de calor, yo creo que esto se entiende perfectamente, no le afecta igual la crisis climática a quienes tienen capacidad y recursos económicos para tener, por ejemplo, aire acondicionado y poder pagarse unas buenas vacaciones en un sitio muy alejado, frente a gente trabajadora que a lo mejor no tenga una casa acondicionada para tener aire acondicionado, por ejemplo, o pueda pagarse unas buenas vacaciones. Yo creo que en algo tan sencillo como esto. Pero además es que también afecta en términos laborales, es decir, pone en riesgo a amplios sectores, por ejemplo, el de la agricultura, por ejemplo, también el de la pesca. Yo creo que aquí, en una zona tan importante como Sanlúcar, tan vinculada a la pesca, también hay que decir, ¿no?, que pone en riesgo sectores tan estratégicos como la pesca. Por tanto, las soluciones tienen que ser soluciones de carácter social, que hablen de derechos para todas y que digan que, bueno, que esta transición, como decía también Carmen, tiene que ser una transición ecológica, pero tiene que ser una transición ecológica justa y tiene que poner en el centro los derechos, ¿no? Y os decía, y vuelvo a la campaña, ¿no? Una parte, yo creo que del éxito de la campaña tiene que ver con haber desplegado este mapa de derechos para todos y para todas. Un Estado social fuerte, con medidas políticas que no dejen a nadie atrás y que planteen estas transiciones y estas adaptaciones y un modelo de gobierno que ponga en pie de igualdad al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, son propuestas desde la izquierda para gobernar en lo concreto, pero también de cara al futuro, en el que vayamos diseñando horizontes de esperanza, porque está bien, está claro que la crisis climática, la crisis ecosocial nos pone frente a un escenario que no nos gusta y que nos genera una cierta desesperanza. Pero nosotros no podemos salir a la calle a plantearnos que haya una resignación frente a esto, todo lo contrario. Somos la gente
que ha sido capaz a lo largo de la historia de ser audaz, de organizarse frente a la injusticia y de plantear horizontes de esperanza y salidas para la mayoría social trabajadora. Y ahora nos toca hacer un poco lo mismo, ¿no? Sobre todo también para frenar esta ola reaccionaria que a su manera también da certezas frente a este escenario que no nos gusta ni un pelo, ¿no? Por lo tanto, nosotras tenemos que ser capaces de plantear un escenario de horizonte, de movilización y de esperanza, y en un contexto que es, como os decía, complicado. Y yo creo que uno de los elementos fundamentales que tenemos que poner en la agenda es la cuestión de empezar a cuestionar de nuevo, que es una cosa a la que no hemos renunciado nunca, la cuestión de la propiedad, la cuestión del modelo productivo global y poner un cierto límite a la acumulación de recursos. Y decir claramente que hay una relación directa entre el modelo económico y la crisis ecosocial. Que esto no es una cosa que ha surgido como un champiñón, sino que la crisis ecosocial es causa directa del modelo económico en el que vive nuestro planeta, que es el modelo económico capitalista. Por lo tanto, nosotras tenemos que denunciar y tenemos que denunciar este modelo de producción, de consumo y de desarrollo, y tenemos que hacer una propuesta alternativa a este modelo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de generar un horizonte de llegada que sea esperanzador, que dé certezas y que plantee un modo de vida basado en el buen vivir y en la buena vida para la gente trabajadora. En primer lugar, con gobiernos de la gente, para la gente, es decir, gobiernos locales, gobiernos estatales, gobiernos regionales, que apuesten por poner en el centro un programa social basado en los derechos y que busquen salidas colectivas para la mayoría social. Yo creo que se pueden hacer las cosas de otra forma. Yo creo que los gobiernos, tanto locales, que yo creo que en el caso de Izquierda Unida tenemos muchísimas experiencias locales de buen gobierno, que ponen en agenda que se pueden hacer las cosas de otra manera a nivel municipal, yo creo que son experiencias exitosas que necesitamos intercambiar y que además nos permiten tener respuestas muy dignas y muy legítimas de trabajo bien hecho. Y a nivel estatal, yo creo que estos años de gobierno también nos permiten decir con mucho orgullo que hemos hecho algunas cosas que están muy bien y que se pueden hacer las cosas de otra manera, incluso en muchos casos con las reglas del enemigo, porque no siempre se gobierna con las reglas que nos gustaría, eso también hay que decirlo. Llegar al gobierno no siempre es llegar al poder, llegar al gobierno también tienes un marco legal en el que tú desarrollas programas, tú vas con tu programa de gobierno y bueno, pues muchas veces las leyes hay que modificarlas, hay que adaptarlas, en algunos casos, como es el caso municipal, la ley es la ley, tú no puedes modificarla, tú no puedes hacer leyes a nivel local, apenas si puedes hacer ordenanzas, es decir, tienes un grado muy limitado. Sin embargo, bueno, incluso en un contexto de limitación extraordinaria, lo que nos damos cuenta es que se pueden hacer cosas maravillosas que mejoran la vida de la gente y que hablan de ensanchar derechos y, por tanto, que hablan de ensanchar democracia. Por ejemplo, subiendo los salarios, por ejemplo, mejorando las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras, ampliando los derechos de las mujeres, hablando y abriendo batallas de ideas que permiten también generar un sentido común más progresista entre la mayoría de la gente, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante también, en esto de generar certezas y horizontes de esperanza para combatir la crisis ecosocial, reforzar la cuestión de nuestra noción de comunidad, nuestra noción de tribu, todo esto que contribuya a generar una idea del nosotras frente al yo. Me explico, yo creo que la pandemia ha generado un fuerte sentimiento de soledad y de aislamiento. Yo estoy muy contenta de estar aquí hoy con vosotros y con vosotras en este patio tan bonito, porque esto es trazar lazos comunitarios, esto es romper la sensación de aislamiento y de soledad. Y yo creo que esto es un acto político en el que estamos hablando de política, pero también es un acto político porque nos juntamos un montón de gentes y a partir de aquí generamos lazos fuertes de tribu, de comunidad, que nos hacen más fuertes y nos hacen pensar colectivamente y nos hacen afrontar las pequeñas y las grandes cosas de manera colectiva. Y yo creo que por tanto es un acto político doble, porque hablamos de ideas políticas, pero también porque nos juntamos y frente a la soledad decimos que nosotras en común y que nosotras juntas y que nosotras en tribu. Yo creo que otro de los elementos fundamentales para añadir a estos ingredientes de generar horizontes de esperanza tiene que ver con aclarar quiénes son los enemigos y ponerles cara y señalarlos. Y esto es una cosa muy importante, porque además nos permite cohesionarnos a las gentes
de izquierdas. ¿Quiénes nos están fastidiando la vida? Y sobre todo frente a quiénes nos tenemos que organizar y tenemos que reaccionar. Y yo creo que es importante decirnos en espacios como este que si la crisis ecosocial, por ejemplo, que tiene muchas dimensiones, que está fastidiando el planeta, poniendo en riesgo la viabilidad del planeta, el futuro de nuestros jóvenes y de nuestras niñas, nuestro propio futuro, esto tiene responsables, hay que señalar a los responsables, hay que exigirles cuentas. Porque para hacer una transición justa a esas gentes que tienen tanto, habrá que decirles que tienen que vivir con un poquito o con un mucho menos, porque va a haber gente trabajadora y gente que la ha pasado mal, que va a tener que vivir un poco mejor, que esto de la justicia no va de que el que vivía mal se ajuste más el cinturón, que esto de la justicia social y ecológica va que aquellos que han tenido muy poco, a lo mejor tienen que vivir con un poco más, pero que los que tienen que vivir con un mucho menos son esos que han provocado la crisis y que llevan toda la vida expoliándonos. Esto es los fondos de inversión, que se están quedando con muchos recursos de nuestro país gracias a las políticas de la derecha. Yo creo que aquí en Andalucía tenéis buenos casos de fondos de inversión que se están quedando con una buena parte de la tierra, que están generando una gran acaparación de recursos, grandes tenedores de vivienda, etcétera, etcétera. Esto es gente como la presidenta del Banco Central Europeo, que sabe asumir los tipos de interés y que no sirven para contener la inflación, que nos está fastidiando la vida a muchísimas familias trabajadoras y que sin embargo está generando unas políticas que están enriqueciendo directamente a la banca y a los oligopolios y a las multinacionales. Hay un montón de multinacionales, hay un montón de grandes empresas que están parasitando a las familias. Y yo creo que toda esta gente hay que señalarla porque estas son precisamente los grandes provocadores de la crisis ecosocial y los grandes provocadores de esta asimetría que hay en las relaciones, en las condiciones de trabajo y en las condiciones económicas. Y yo creo que hay que avanzar, además, un paso más allá. Y tenemos que empezar a plantear cuestiones y a recuperar cuestiones. Bueno, yo creo que esto lo digo en otros foros, aquí yo creo que está más asumido porque somos gentes de izquierdas y yo creo que va un poco en nuestro ADN, ¿no? Pero en un mundo de recursos finitos, en una época en la que nos estamos jugando con literalidad el futuro, debemos gobernar para mejorar la vida de la gente corriente. Pero ahora, además, en este nuevo mandato que se inicia y en esta nueva legislatura, además, aprovechar, ¿no? Y además que inauguramos también gobiernos municipales, yo creo que tenemos que ser capaces de cambiar las bases materiales de las élites económicas, equilibrar un poquito más la balanza, es decir, empezar a cuestionar esto de la propiedad y de poner límite a la acumulación de recursos, porque al final es verdad que hemos sido capaces en este gobierno, en este último periodo de gobierno a nivel estatal, de poner los derechos en el centro y hemos avanzado en algunos derechos. Pero nosotras queremos más. Nosotras creemos que hay que empezar a equilibrar un poco la balanza en la distribución de recursos. Y esto se hace con leyes un poquito más audaces y ampliando un poquito más derechos sociales y económicos de la mayoría social trabajadora. Y esto también tiene mucho que ver con las soluciones justas a la crisis ecosocial. En definitiva, yo creo que hay muchísimos elementos que vertebran la crisis ecosocial. Algunos son de naturaleza puramente ambiental, que tienen que ver con respuestas locales. Veníamos charlando también con Carmen de elementos locales vinculados al municipalismo, como mejorar la calidad ambiental, la calidad de la limpieza diaria, de la recogida de residuos, la mejoría de zonas verdes, la recuperación de los hábitats naturales, de los entornos naturales, que por ejemplo aquí tenéis una ciudad maravillosa con un entorno extraordinario, con proteger la biodiversidad, con proteger nuestro medio natural. Pero creo honestamente que hay debates, precisamente por las múltiples caras que tiene la crisis ecosocial, que tienen derivadas de carácter económico, que históricamente hemos peleado desde la izquierda, que tienen que ver con transiciones justas, con distribución justa de recursos, que yo creo que hay que meter en agenda, que tienen un ámbito local, que tienen ámbito estatal, pero que tienen también un ámbito de carácter global y de carácter europeo. Y ahora que estamos con la cuestión de la crisis provocada por la guerra en Europa y que tiene mucho que ver con este asunto de la paz, creo que es absolutamente útil y que es absolutamente prioritario poner la dimensión de la crisis ecosocial también para la paz, porque necesitamos ir a un mundo en el que la distribución de los recursos se plantee desde otro prisma. Primero, de justicia climática, pero también que resuelva la cuestión de los grandes conflictos bélicos que hay en el mundo,
En este caso, por ejemplo, podríamos señalar la cuestión de la guerra en Ucrania y la solución de los conflictos basada también en un modelo social y en un modelo de producción y desarrollo que sea completamente diferente y que ponga en agenda y ponga en el centro la cuestión de la paz. Por lo tanto, tiene que ver con una vertebración que iría desde lo local hasta absolutamente lo global. Yo lo dejo aquí, agradeceros muchísimo la atención y agradeceros muchísimo la presencia y la compañía. Gracias. Abrimos un turno de palabra, por si queréis preguntarle algo a la compañera. Yo quería preguntar la cumbre europea que se aproxima, que nos explicara en qué consiste. Yo quería hacer una pregunta, en tanto que ella está dentro de la Unión Europea de todo esto. La cumbre europea que se presenta para el mes de septiembre, último de septiembre, 1 de octubre, la cumbre europea que se va a celebrar en Granada. ¿En qué consiste esta cumbre? ¿Qué papel juegan los políticos ahí, que viene un grupo de políticos y demás? Y yo he oído campanas, pero me gustaría aprovechar este momento que nos lo explicaran, por favor. Sí, ahora mismo, como sabéis, la presidencia del Consejo Europeo es rotatoria. Explico 4 pinceladas para que, y perdóname porque igual lo conocéis, pero normalmente las instituciones europeas deciden mucho sobre la vida de la gente, pero están como muy lejos, no nos cuentan mucho, ¿no?, de manera interesada, así que agradezco la pregunta. Las instituciones europeas están formadas por el Parlamento Europeo, donde estamos los diputados, es el único órgano que se elige por parte de la gente, la Comisión Europea, que es el órgano que sería como el Consejo de Ministros de Europa, y el Consejo Europeo, que es, digamos, el órgano que dirige, que tiene mucho poder dentro de las instituciones europeas, que es donde están los presidentes de todos los gobiernos de la Unión Europea, ¿vale? Este Consejo Europeo, cada 6 meses lo gobierna un país, y estos 6 meses le ha tocado la presidencia de turno, le toca a España, ¿vale? Empezó en el mes de julio y va a durar hasta el mes de diciembre. Por lo tanto, es España la que lidera la presidencia de las instituciones europeas del Consejo Europeo durante estos 6 meses. Y dentro de esa presidencia hay una serie de reuniones que se dan, pues parte de los ministros, por ejemplo, antes de ayer hubo una en Bilbao de los ministros de consumo de la Unión Europea. La de Granada creo que es una cumbre de todos los jefes de Estado de la Unión Europea en Granada. Exactamente la agenda yo todavía no la he visto, la agenda de la cumbre de Granada, pero son agendas que se hacen protocolarias para hablar de todos los temas que son, digamos, los temas prioritarios de la Unión Europea. Ahora mismo, temas prioritarios que hay es la agenda migratoria, es decir, el cambio de las leyes que regulan la migración a nivel europeo, el cambio de modelo energético, que aunque parezca que la factura de la luz casi todo se decide en los países, el marco general se decide en Europa. Por eso digo que muchas veces se pasan muchas cosas en Europa que nos afectan a nuestra vida cotidiana y que parece que se legislan en los países. Los países aplican la legislación europea, pero el marco, de verdad, donde se deciden, es ahí arriba, ¿vale? Entonces, digamos que los 3 elementos vertebradores de esta agenda de este semestre son las leyes migratorias, el cambio de modelo energético y luego las reglas fiscales. Esto es, la posible vuelta a las políticas de austeridad en Europa. Esto es una mala noticia. Vamos a pelear para que no vuelvan las leyes de austeridad. Pero vamos, estas son las agendas de las que van a hablar los grandes mandatarios europeos en esas cumbres, ¿vale? O parte de la agenda puede tener que ver con esto. De todos modos, también comentar que las agendas europeas muchas veces hasta el último momento no se acaban de decidir, que esto también pasa a veces, es decir, o la agenda prevista es una y a última hora meten puntos que, bueno, pues que son de actualidad y que deciden meter en las cumbres para debatir. Yo quería decir algo. ¿Me oye? ¿Se oye? Yo sí, pero creo que tres. Yo solamente quería añadir a esto de la cumbre europea que hay un proyecto de todas las plataformas
las plataformas que se mueven a nivel de España, sobre todo los partidos políticos, los sindicatos y demás, de organizar una gran concentración. Y entonces esto se está ya preparando. Esta gran concentración, las plataformas ya están intentando movilizarse y demás. Hay reuniones de los pensionistas, sobre todo, de los ecologistas, de todo, para durante estos días que van a estar en Granada, hacer actos de presencia y presentar una carta de reivindicaciones. Entonces, a nivel de vosotros, los que se mueven en este mundo, ¿qué es lo que en realidad se espera de esta gran comisión, de ese gran encuentro que va a pasar en Granada? Si esto, ¿cómo nos afecta a nosotros? Es lo que yo quiero saber. ¿Cómo nos afecta o cómo no nos afecta? Yo no tengo grandes esperanzas, quiero decir, de que vayan a sacar medidas maravillosas para la vida de la gente en general, por la experiencia que yo tengo en el Parlamento Europeo y lo que voy viendo que se aprueba. Es verdad que hay veces que conseguimos pequeñas victorias y creo que está muy bien, pero no todas las que a nosotros, que somos gentes de izquierda, nos gustaría, que creemos que se podrían alcanzar en Europa. Por ejemplo, temas que tienen que ver con fiscalidad o con medidas económicas que aliviaran la situación de las familias. Por ejemplo, con presionar al Banco Central Europeo para que deje de subir los tipos de interés. Por ejemplo, es que esto tiene una traducción directa. Es decir, que dejen de subir los tipos de interés que están asfixiando a las familias, por ejemplo, o con cambiar el modelo energético, que nosotros lo hemos pedido muchísimas veces, un modelo energético que evite que haya una burbuja especulativa con el precio de la luz para que las empresas de Iberdrola y todas estas empresas dejen de hacer el agosto, que han tenido beneficios extraordinarios porque nos están saqueando con la factura de la luz. Esto, por ejemplo, en Europa se podrían hacer leyes para evitar que sucediera, ¿no? Y no se están haciendo. Entonces, ¿qué espero yo? Bueno, pues espero una cumbre en la que yo la verdad es que no tengo una gran esperanza de que vayan a sacarse muchos avances en términos progresistas. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que haya movilización social, que la gente se organice y traslade pues, demandas que tienen que ver con la vida de la gente, con la vida cotidiana de la gente, y que los mandatarios europeos entiendan que hay gente pasándolo muy mal y que están ahí para resolver los problemas de esa gente. No están ahí para legislar para que les vaya bien a los de siempre, que son las empresas, los lobbies, los oligopolios, etcétera, etcétera. Así que está muy bien que se haga presión y está muy bien que haya movilización popular. Muchas gracias. Sí, luego. Atrás había... No, que la voz no ahí. Habla. ¿Está conectado? ¿Se oye? Sí. Sí, mire, vamos a ver. El Parlamento Europeo se ha hablado o se ha dicho algo de que ha habido una alegría, digamos, con los resultados en España de estas últimas elecciones. En el Parlamento Europeo está Puigdemont. ¿De qué manera? Porque sabemos que la extrema derecha está en contra del Parlamento Europeo y de Europa. ¿De qué manera se podría, a través de una moción o de algo, hacer que Puigdemont y Junts votaran a favor de la izquierda o de un gobierno progresista en España? ¿Podría hacer algo? ¿Se podría hacer algo por parte vuestra? Yo creo que a nivel europeo no sé si tanto. Yo lo que creo es que seguramente en este momento está todo el mundo negociando en España con todo el mundo para provocar que haya gobierno. Y yo tengo bastante esperanza en que esto va a suceder. Porque yo creo que si no el escenario, ese escenario de repetición electoral, que yo creo que no es deseable, y mucho menos, yo creo que tampoco es deseable para los partidos catalanes. Es decir, ahora mismo, nos guste o no, la alternativa al gobierno progresista es un gobierno de la derecha con la extrema derecha. Yo creo que eso es absolutamente indeseable. Por lo tanto, yo confío, yo soy optimista y estoy segura de que todos los mecanismos de negociación que están abiertos en este momento van a operar y van a funcionar para que tengamos gobierno más pronto que tarde, no tengo ninguna duda.
Y luego, un matiz, esto de que a la extrema derecha no le gusta Europa, yo eso le pondría, fíjate, yo eso ya hace tiempo, yo discrepo porque no les gusta, lo utilizan como batalla política, pero luego en realidad sí que les gusta si lo controlan ellos, porque renunciar a Europa es renunciar a muchos recursos, y lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la cantidad de fondos de recuperación europeos que están permitiendo que muchas economías europeas aguanten el tirón. Por ejemplo, a España le ha venido muy bien todo el tema de los fondos europeos, que ha sido una cosa que yo creo que se ha hecho bien por parte de Europa. Por primera vez se ha planteado un mecanismo de financiación de los países que ha permitido rescatar a los países y no a los bancos, que esto está muy bien de verdad. Pero claro, esto también ha llegado a países gobernados por la extrema derecha. Por lo tanto, esto de que no les gusta Europa, relativamente no les gusta, pero la tentación de controlar y de gobernar Europa está también ahí. Y muchos partidos de la extrema derecha, que antes eran muy anti-europeístas, ahora no son tan anti-europeístas. Son europeístas, pero de extrema derecha. ¿No? Están en otra dinámica, vamos. Y con lo otro yo soy optimista. Quería hablar. ¿Alguien más por ahí atrás? Por ahí atrás. El micrófono. ¿Le ha gustado el micrófono? Se va a quedar para llevar para casa. Buenas tardes, señora alcaldesa, y darle la bienvenida a esta señora por tener esa gentileza de estar aquí en nuestro pueblo en San Lucas de Barrameda. Muchísimas gracias. Con el cambio climático y el medio ambiente hay que ser muy respetuosos. Si no hay medio ambiente no tenemos vida. Tenemos que hacer entre todos grandes esfuerzos para hacer caer la mano de la que, por las circunstancias que sea, no importa que haya tantos problemas y de que la clase débil sufre tantas cosas fuertes. Con el tema de las elecciones que se han producido en este país ya una vez por todas no quiere pasar la línea roja. Estoy contentísimo que el señor Feijóo y el señor Abascal pues tenía ya el pollo metido en el horno. Y el pollo pues no le vamos a quemar ni nada. Entonces, señores que no han intentado de acudir, que quiere ser un presidente de este país, a un debate público para que todo el mundo que le comente el proyecto de país, que le ha dado miedo enfrentarse a los que han estado en esa tertulia, ¿cómo va a ser presidente de este país? Señores, hay que tener más respeto a las personas y ser como hay que ser demócrata. Este país ha dado un paso muy elemental para luchar contra la ultraderecha. No queremos política y no queremos derogación de lo que tanto trabajo ha costado. Y a esa señora que sube los tipos de intereses a los trabajadores y a los que tienen hipoteca, que lo está dejando sin comer. Pero sí que el último trimestre los bancos, como el Banco Santander, ha ganado 5.200 millones de euros. Esta señora dice que para enero va a empezar a bajar, cuando le va a reforzar a los grandes bancos otra vez la cartera de los que están padeciendo el pagado de hipoteca, que no pueden ni tomarse una cerveza. Este país le dan coraje que hayan subido el sueldo mínimo interprofesional. Pues hay que llevarlo más alto para que todos los trabajadores tengamos vivir dignamente, trabajando y luchando para que este país sea cada vez más grande. No queremos más política devastadora, queremos política que tenga una colaboración y que tenga un proyecto. Queremos estar en ese barrio. Ya no es tiempo como yo me he criado, que me hincaba de rodillas cuando el jefe me llamaba, manda usted. No, ya los tiempos han cambiado.
Por lo tanto, esas son las políticas que quiero como ciudadano. ¿Tiene más preguntas? A ver, esto no entra en el guión. Como no entra en el guión, pero bueno, me dirijo a vosotros y a todos y a vosotras, a todos los que estéis aquí, para agradeceros que hayáis venido a este último acto, agradecer también a Sira que haya venido a esta maravillosa ciudad, como te has dicho. Y bueno, yo abrí los encuentros presentándolos y lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar de otra manera también más festiva, ¿no? Y simplemente solo agradeceros que un año más hemos cumplido los 4 jueves y os esperamos ya para el año que viene de nuevo. Y ahora voy a dejar la palabra a Pepe, que quiere decir unas palabritas personal y a ver lo que quiere decir. Vosotros quietas ahí. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Bien, yo quería hablar en clave local para recordaros que el día 4 de mayo hicimos la presentación de la lista de Izquierda Unida, la candidatura al Ayuntamiento de Sanlúcar. A mí se me indicó para que hiciese la presentación y en el pequeño discurso que hicimos habíamos advertido que ese era un día histórico para Izquierda Unida. A fe que lo fue. Actualmente tenemos aquí a la alcaldesa de Sanlúcar. Eso fue gracias a la militancia, gracias a esta organización que no ha desistido y que nunca ha dejado de luchar por sus principios. Por eso, cuando yo dije que era un momento histórico, tenemos que recordar la historia. Y a lo mejor vaya a considerar que soy un poco pedante al respecto, pero tengo que decirlo. Hace más de 2000 años, en el año 9 de nuestra era, las fronteras alemanas, el limes romano, estaban muy convulsos. Roma envió allí a su mejor general, a Publio Quintilio Varo, y lo hizo acompañado con un germano educado y adiestrado militarmente en Roma, para que se entendiesen con las tribus. En definitiva, la cuestión, para resumir, fue que el esclavo, un tal Arminio, traicionó a Roma y el resultado fue una masacre. 3 legiones, 3 alas de caballería y 6 cohortes fueron masacradas por los bárbaros. Más de 30.000 hombres murieron allí. Se dice que el emperador Augusto estuvo 3 meses llorando por su palacio, dándose cabezazos y preguntándole a Varo que le devolviera, diciéndole a Varo que le devolviera sus legiones. ¿Por qué os cuento todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando, con nuestra política local? Pues ahora nos vamos a remontar en el túnel del tiempo a 1987. Ahí nosotros, la organización Izquierda Unida, sufrió una gran derrota. Fue una derrota humillante, igual que las legiones romanas fueron humilladas en el bosque de Teutoburgo, en Alemania. Nuestra organización fue humillada porque también había un tal Arminio en Sanlúcar, había bastantes felones que traicionaron la causa y el resto ya lo sabéis todo, qué es lo que pasó. En definitiva, nosotros tenemos también a un germánico, en este caso una germánica, que no nos ha devuelto la dignidad, porque la dignidad nunca la hemos perdido. Germánico fue el siguiente general que puso orden en Alemania. Ahora ha venido a poner orden nuestra comandante y ha mandado a parar. Y por eso está gobernando hoy Sanlúcar, Carmen Álvarez. La derrota de las legiones romanas fue tal que las legiones 17, 18 y 19 nunca jamás, hasta el final del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V, tuvieron ese nombre. Nosotros, desde luego, no nos sentimos avergonzados por esa derrota, porque no fue provocada por la ineficacia de los militantes de Izquierda Unida, sino por la traición de algunos que todavía pasean por nuestra ciudad. En definitiva, ya para terminar, compañeros,
Simplemente esta interrupción ha sido una cuestión personal porque queremos hacer un homenaje a toda la militancia que ha logrado los objetivos que nos propusimos cuando empezamos la campaña de hacer alcaldesa a Carmen. Y por eso nosotros queremos entregarle una pancarta que lució en mi balcón de mi casa en la campaña electoral. Pero la misma pancarta que lució en los balcones de todos vosotros, la misma pancarta que lució en Sanlúcar, en muchos lugares, en muchas rotondas, en muchas vallas, y que con mucho esfuerzo hicimos todos para conseguir nuestro objetivo. Así que vamos a entregarle a nuestra máxima representante de Izquierda Unida, nuestra alcaldesa, esa pancarta con la firma de todos los compañeros que hemos contribuido a que Izquierda Unida recupere de nuevo la alcaldía de Sanlúcar de Barrameda. Muchísimas gracias. Ya para terminar, a ver si me gusta Carmen. Mira, quiero hacer un recuerdo a una compañera que está hoy en hospital, está ya sedada, es una compañera de base, una activista de Izquierda Unida y que nos va a dejar en breve. Y quiero un recuerdo para ella. Se llamaba Carmen González y sea conocida por Carmen Solo, para mí una hermana querida y para todos vosotros igual. Entonces, nuestro recuerdo es para ella, que volará pronto y libre como fue ella, y mi recuerdo para ella siempre. De la Carmen. Muchas gracias.